Nos encontramos en el lugar más antiguo del planeta. Su formación comenzó hace 200 millones de años al fracturarse el supercontinente Pangea. Desde entonces, la devastadora fuerza de la naturaleza no ha dejado de modelarlo, de esculpir las más bellas formas en una tarea de creación que nunca termina. Aquí se encuentra la selva virgen más extensa e intacta del mundo, en el llamado Macizo Guayanés, al sur de Venezuela, lindando con el Brasil. Cientos de cascadas y raudales e impetuosos ríos y torrentes son los únicos claros que interrumpen la pujanza de la selva. Hieren su denso manto verde en forma de serpientes que descienden de los tocones sagrados, los sagrados tepuyes de los indios, la morada de los dioses de la gran sabana venezolana. En el interior de este mundo verde anclado en el tiempo, viven hombres adaptados íntimamente a este medio selvático, que aunque fascinante, está lleno de peligros. Son unos habitantes más de la jungla que conviven y respetan las infinitas formas de vida de su entorno. Su cultura es milenaria, casi tanto como el paisaje donde se desarrolla. Es un escenario de cazadores y cazados, donde cualquier descuido puede alterar el orden de las cosas. El cazador se puede convertir en presa y la presa en un implacable predador. Pero el rey siempre es el tigre, el jaguar que siempre acecha con su tenebrosa mirada. Su rugido silencia el bosque, paraliza el latido de la vida. La jungla no recupera el aliento hasta que su majestad se cobra el tributo de sangre. Aquí viven indios de diferentes etnias, pemones, maquiritares, panares y otis, divididos en un sinfín de tribus. Todos, y especialmente los pemones, temen y respetan los tepuyes, estas mesetas que parecen cinceladas por seres grandiosos, gigantes del universo, como ellos los describen en su mitología. Sin duda, el tepuy más venerado es el Aullantepuy, la montaña del diablo, en idioma pemón. Creen que allí arriba moran entes extraordinarios, monstruos malignos y serpientes de 3 cabezas. En una de sus paredes se encuentra el Carepacupay Meru, también conocido como Santo Ángel, que es absoluto tabú para los indígenas. En sus ensoñaciones psicodélicas, los chamanes cantan para advertir a los suyos. Cuando caminéis por el bosque o naveguéis por el río Churún, agachar la cabeza y ser respetuosos. No miréis hacia arriba, ser precavidos. Encima del Aullan viven espíritus crueles y perversos que no admiten ser observados. Y si tenéis que ir al cañón del diablo, vuestros ojos no deben ver jamás el gran salto Carepacupay. Detrás de él vive el más poderoso de los dioses. Si le veis, no dudará en daros muerte.
No es necesario creer en los mitos indígenas para que este escenario natural ejerza su influencia en nosotros. El Auyán es uno de los más bellos tepuyes de Venezuela, una colosal formación rocosa que se eleva dramáticamente sobre la maraña vegetal de la selva en paredes verticales de más de 1000 metros de altura. El agua de los ríos Churún y Carrao es roja, y en los raudales se vuelve multicolor por efecto de la espuma. Esta pigmentación se debe a la gran cantidad de tanino que arrastran. El poder desinfectante de esta sustancia hace que el agua encarnada y transparente sea potable. El Churún es tributario del Carrao, que a su vez vierte sus aguas oscuras en las de aluvión, marrones y turbias del Caroní, afluente del Orinoco. Son ríos de difícil navegación por la cantidad de rápidos y saltos que tienen. En la época seca, de diciembre a junio, el escaso caudal del Churún lo hace innavegable. Aquí todo cobra dimensiones ciclópeas. La fuerza de la naturaleza se manifiesta constantemente, creando un ambiente sobrecogedor que ha espoleado desde antaño la imaginación del viajero y ha dado lugar a todo tipo de leyendas. Tal vez por eso Arthur Conan Doyle se inspiró en Canaima cuando escribió la novela El Mundo Perdido. Al salir de un cerrado meandro del Churún, el mítico Carepacupay de los Pemones, el Santo Ángel, hace su aparición. Es una visión espectacular, un paisaje único. No es de extrañar que su presencia haya conmovido el ánimo de los primeros viajeros europeos y haya sido desde tiempos inmemoriales la cuna del panteón indígena. Es el salto de agua más alto del mundo. El caudal acumulado por las lluvias en esta parte de la meseta se precipita al vacío desde una altura de 972 metros, casi 1 kilómetro. Es 17 veces más alto que las cataratas del Niágara.